Hola, buenas tardes a todos. Antes de empezar la clase me presento. Mi nombre es Elizabeth Zavala. Yo voy a ser su profesora de física para ambos niveles. Hoy vamos a comenzar con mecánica de fluidos, que corresponde al segundo nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver algunos conceptos previos. Vamos a ver el concepto de presión hidrostática, presión atmosférica, unidades de medida, algunos ejemplos y unos videos que involucran este concepto de presión, ¿sí? Entonces, primero, como les dije, nosotros vamos a empezar con este ítem que tiene que ver con la mecánica de fluidos. Pero ¿qué es lo que estudia la mecánica de fluidos? Es la parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento, ¿sí? Este se divide en dos partes. Cuando en física se habla de estática, siempre se habla de reposo, ¿ya? En este caso de fluidos. Y en física, cuando se hable de dinámica, siempre se habla de fenómenos en movimiento, que en este caso es específicamente fluidos. ¿Y qué son los fluidos? Esto es súper importante. Son sustancias que son capaces de fluir, pero uno siempre piensa que son solo los líquidos, y no es así. Son tanto líquidos y gases. Entonces, dentro de la clasificación de fluidos, vamos a tener a líquidos y a gases. Y algunos conceptos previos importantes que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, volumen, densidad, peso específico. ¿Qué es el volumen? Primero que todo, el volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Yo acá les puse una imagen para que vean un ejemplo, ¿sí? En matemática, si algunos lo recuerdan, a nosotros de repente nos hacían calcular, por ejemplo, el volumen de un cubo, ¿ya? El volumen de un cilindro, que son como cuerpos regulares. Por eso uno puede hacer un cálculo matemático. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera saber el volumen de una piedra? Por ejemplo, un cuerpo irregular, que no tiene una forma específica, como muestra la imagen. Entonces, fíjense, acá tenemos un recipiente que tiene un cierto líquido. Y inicialmente está a una cierta altura, ¿cierto? Después, cuando yo introduzco supongamos que es una piedra, vemos que este líquido sube. Entonces ahí nosotros podemos ver que esta piedra ocupa un espacio. Ese espacio que ocupa la piedra es lo que se considera volumen. Y que de hecho, si nosotros pudiésemos medir lo que subió, esa diferencia de donde estaba el líquido a lo que subió, ese viene siendo el volumen de, en este caso, la piedra. Entonces, importante, la piedra es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Ya? Por otro lado, antes de ver la densidad, fíjense, la densidad dice que es la relación entre la masa y el volumen. El volumen ya tenemos claro qué es. La masa es un concepto súper importante porque ahí hay un concepto erróneo. La masa no es lo mismo que el peso, ¿sí? La masa, cuando ustedes dicen me voy entre comillas a pesar porque está mal usado el término, en realidad lo que ustedes están calculando solamente es su masa, ¿sí? Porque ustedes dicen, por ejemplo, yo peso, no sé, 60 kilogramos. Kilogramos es unidad de masa, no de peso. Ya vamos a ver lo que es el peso cuando avancemos un poquito. Pero recordar que masa y peso no es lo mismo. Cuando yo mido algo en kilogramos, gramos, ya estoy hablando de masa. El peso, por otra parte, ¿involucra la masa? Sí, pero tiene que ver también con otra propiedad física, ¿ya? Y el peso es una fuerza, ya esa es la diferencia. Súper importante, así que cuando uno dice yo peso, no sé, 60 kilogramos, pues estamos usando mal el término, ¿ya? Eso, una aclaración. Y finalmente el peso específico es la relación entre el peso y el volumen, ¿ya? Por ejemplo, acá sale la idea del peso. Y vamos a ver al tiro la diferencia entre una y otra. El peso, lo voy a escribir acá arriba, el peso no es lo mismo que la masa, ¿sí? ¿Por qué? La masa nosotros ya sabemos que es una característica que no varía, ¿cierto? Y se mide en kilogramos. El peso, por otra parte, es una fuerza, ¿ya? Y todas las fuerzas se miden en newton, ¿ya? Entonces la unidad de medida de masa es kilogramo y la unidad de peso, que es una fuerza, es newton. Esa es la diferencia. ¿Y cómo se calcula el peso? Eso es súper importante, ¿ya? El peso, ¿por qué está involucrado con la masa? Porque el peso, le vamos a poner una letra P, se calcula como la masa por la aceleración de gravedad. Ya sabemos lo que es la masa, pero ¿qué es la aceleración de gravedad? La aceleración de gravedad es una cualidad que mantiene, ¿cierto?, a los cuerpos, es como si los empujara hacia la Tierra, ¿ya? Entonces, yo acá en el planeta Tierra, la aceleración de gravedad es de alrededor de 9,8
metros partido segundo al cuadrado, ¿ya? Pero esta aceleración de gravedad no es igual, por ejemplo, en la Luna, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que mi peso en el planeta Tierra es de una cierta cantidad. Ahora, si yo voy, por ejemplo, a la Luna, mi peso va a variar. ¿Por qué varía? Porque varía la aceleración de gravedad. La masa sigue siendo la misma. Mi masa va a seguir siendo 60 kilogramos aquí en la Tierra o en la Luna. Lo que va a variar es el peso. ¿Pero por qué varía el peso? Porque varía la aceleración de gravedad dependiendo de donde nosotros nos encontremos. ¿Ya? Entonces, esa súper importante. ¿El peso se relaciona con la masa? Sí, súper claro. ¿Ya? Pero no son lo mismo. Importante. Y el tema de la densidad, acá yo les puse una figurita. Quiero que se fijen que acá en esta imagen dice aceite de lámpara, alcohol, aceite vegetal, agua, y así tenemos varias sustancias, ¿cierto? La del final es la miel. ¿Por qué quedan con estas separaciones? Porque lo que está variando aquí, en estas sustancias, es la densidad. Acá abajo está lo más denso y acá abajo, arriba está lo que tiene menos densidad. Es porque tienen densidad tan distintas que quedan así como si fueran franjas, ¿ya? Y fíjense, ahí se muestra que se está tirando un objeto y el objeto queda alrededor como a la altura donde dice agua, ¿cierto? El que está en color verde. Eso quiere decir que ese objeto tiene una densidad muy similar entre el agua y el jabón líquido, porque ahí es donde se sitúa, ¿ya? Eso es súper importante también, que más adelante en las clases que vienen vamos a ver esto de cuando algo flota. Y tiene mucho que ver también con la densidad. Fíjense, lo más denso queda abajo, lo menos denso queda arriba. Y lo importante de esta clase era el tema de la presión, ¿sí? Dijimos que íbamos a empezar con mecánica de fluidos porque era importante ver estos términos anterior, conceptos previos, porque los vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Pero a ustedes lo que más les compete es, por ejemplo, la definición de presión. Entonces, antes de definirlo, yo creo que miremos las imágenes. En la primera imagen, acá donde está el globito, fíjense que hay una cama de clavos, ¿ya? Y una persona está aplicando una fuerza sobre el globo y este no se revienta. Pero ¿qué pasa si esa misma cama de clavos, en vez de tener muchos clavos, tiene solamente, por ejemplo, un solo clavo? ¿Ya? Si yo hago este mismo experimento, pero con un solo clavo, yo si hago así con el globo, se revienta enseguida. Fíjense, ahora, ¿qué hicimos? ¿Cuál es la diferencia? Que hay muchos clavos y el globo no se revienta. Vamos a la segunda imagen. En la segunda imagen se ve un martillo clavando, ¿cierto? ¿Por qué el clavo se utiliza de esa forma y no se pone de la otra manera? ¿Qué pasa si yo en vez de clavar de esa forma pongo el clavo al revés? ¿Qué quiere decir? Con la cabecita hacia abajo. Si yo hiciera ese experimento, no podría clavar, ¿cierto?, con gran facilidad como se hace en el caso de la imagen, ¿ya? Y en la tercera imagen vemos a personas que están, esas se llaman como raquetas de nieve, ¿ya? Son como unas superficies para la nieve. ¿Por qué usan eso? Para no hundirse. La gente que alguna vez ha ido a la nieve o que ha visto películas se han dado cuenta que las personas cuando andan en la nieve usan esas raquetas. ¿Para qué? Porque si andan solamente con sus pies, con un zapato, ya estos se hunden. Entonces quiero que se fijen, en todos los casos, en los tres casos, la presión tiene que ver mucho, ya tenemos una variable que es la fuerza. Por ejemplo, en el primer caso, la fuerza es la fuerza que aplica una persona sobre el globo. En el segundo caso, la fuerza es la fuerza que aplica el martillo. Bueno, igual tiene que ver con la fuerza que hago yo, pero el martillo sobre el clavo. Y en la tercera imagen, la fuerza presente es el peso de la persona. Recuerden que el peso es una fuerza, ya lo habíamos definido, ¿ya? Entonces, en todos los casos, por ejemplo, en el primer caso, si yo tengo una gran superficie, cuando yo hablo de superficie estoy hablando de área, si yo tengo una gran superficie, el globo no se revienta. Pero si yo tengo una superficie muy pequeña, incluso aplicando la misma fuerza, ni más la misma fuerza, el globo sí se revienta. En el segundo caso, esto funciona bien, yo no tengo que hacer tanta fuerza para clavar. ¿Por qué? Porque hay una muy pequeña superficie, ¿ya? Y en el último caso, el peso se va a distribuir, ¿cierto?, en las raquetas. ¿Y qué es lo que pasa? Acá yo agrandé la superficie. Entonces la presión tiene mucho que ver con la superficie y con la fuerza que se aplica. Y así es como se define. Dice que la presión es la fuerza que ejerce, puede ser un gas, un líquido, un sólido sobre una superficie.
La presión se mide en pascales. Importante, fíjense, acá tenemos nuestra primera formulita. Esta P es presión, ¿sí? Eso es importante. Presión. Esta F es la fuerza, ¿sí? F es la fuerza. Y esta A es el área o superficie. Área y superficie es lo mismo. Entonces, analicemos ahora esto. Según la formulita me dice que si yo tengo un área mucho más grande, yo voy a tener una menor presión. ¿Qué significa eso? Que son inversamente proporcionales. En física o en matemática, cuando se dice que algo son inversamente proporcionales, significa que si algo sube, el otro baja, o viceversa. Si algo baja, la otra magnitud va a subir. ¿Ya? Ay, perdón, se cambió. O bien, lo contrario sería que si yo tengo una menor área, voy a tener una mayor presión. Y veamos si esto es lógico con lo que nosotros acabamos de decir en las imágenes. Fíjense, en este caso, yo tengo una gran superficie o una gran área. Por ende, yo tengo una menor presión. La presión no es lo mismo que la fuerza. La fuerza es lo que está ejerciendo la mano sobre el globo, ¿sí? Pero como yo tengo un gran área de superficie, tengo una gran superficie, la presión es mayor. Es menor, perdón, la presión es menor, es por eso que el globo no se revienta. ¿Qué pasa si yo ahora achico el área y pongo solo un clavo? Si yo achico el área, la presión va a aumentar y como aumenta la presión es que el globo se revienta. ¿Sí? Fíjense en el segundo caso, si yo uso la puntita, uso el clavo de esta forma, de la forma que se usa, yo tengo una pequeña superficie, una pequeña área, por ende tengo una gran presión. Es por eso que es fácil clavar de esa forma, ¿ya? En este otro caso, yo aumenté el área de superficie. Las raquetas hacen que la superficie sea mayor. En este caso, yo tengo una mayor área. Por ende, voy a tener una menor presión. Y al tener una menor presión, es que no se hunden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tercer caso, yo no por ponerme las raquetas, mi peso va a variar. Mi peso va a seguir siendo el mismo. La fuerza en estos casos sigue siendo en todas la misma. Esto se mantiene. Lo que estamos cambiando es el área. Y como cambia el área, cambia la presión. Pero por ejemplo en el tercer caso, que es más claro verlo, el peso va a seguir siendo el mismo con las raquetas o sin las raquetas. O sea que la fuerza sigue siendo igual. Lo que se está variando es el área de contacto, la superficie, y es por eso que varía la presión. Esto es importante. Entonces la presión es la fuerza que ejerce algún cuerpo sobre una superficie, ¿ya? Y sabemos que la presión con el área son inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye. A eso se refiere con que sean inversamente proporcionales. ¿Y cuál es la presión hidrostática? Seguimos hablando de la misma idea, de esta fuerza que se aplica, recuerden siempre, presión es la fuerza que se aplica en una superficie, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia ahora que estamos hablando específicamente de los líquidos? Hidrolíquido, ¿ya? Entonces dice, la presión hidrostática es la que ejerce un líquido sobre las paredes del recipiente que los contiene. Depende de la profundidad y de la densidad del líquido. Y como también es presión, también se mide en pascales, ¿ya? Importante, si alguien quiere hacer esta experiencia en la casa, sería bueno para que ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, si a ustedes una botella, cualquier botella plástica, le ponen agua y lo dejan abierto, si ustedes le hacen dos hoyitos, como sale acá en la imagen, fíjense, hay un orificio acá arriba y hay un orificio acá abajo. Van a ver qué pasa esto, que el de abajo como que tira un chorro de agua mucho más lejos que el hoyito de arriba. ¿Por qué pasa eso? Por esto que dice acá, que la presión en los líquidos depende de la profundidad. De hecho, por ejemplo, no sé si a la gente lo ha visto alguna vez en la tele o alguien lo ha podido practicar, cuando la gente bucea, uno puede llegar solamente hasta una cierta parte bajo el nivel del mar. Después de eso es peligroso, ¿ya? ¿Por qué es peligroso? Por esta misma idea. Imagínense que cuando ustedes están en una piscina, ¿ya? Ustedes se sumergen en la piscina, a ustedes le queda una columna de agua por encima de ustedes. Imagínense que en este caso yo estoy en una piscina. Encima mío yo voy a tener una columna de agua. Esa columna de agua tiene un peso, ¿ya? Y ese peso ejerce una presión sobre mí. Es por eso para la gente, o para los que lo han visto en algún, no sé, reportaje, cuando la gente bucea no puede llegar
no pueden llegar, por ejemplo, el humano no ha llegado a toda la profundidad, a ver cómo explicarlo. El ser humano no ha llegado al 100% a las profundidades del mar, por lo mismo, porque a medida que van bajando ya en el mar, la columna de agua que tienen por encima de ellos va aumentando y por ende la presión cada vez es mayor y eso es perjudicial para la salud, ¿ya? Entonces, como le iba diciendo, en este experimento, ustedes sí pueden hacerlo, porque el chorrito que está más abajo sale más lejos que el que está acá arriba. Porque fíjense, si yo miro este punto de acá, tiene toda esta columna de agua por encima, ¿cierto? Por otro lado, si yo miro este punto de acá, tiene solamente esta columna de agua que tiene acá. Entonces, el punto que está acá abajo tiene una mayor columna de agua que el punto que está acá arriba, ¿sí? Vamos a ponerle a este punto B y vamos a ponerle al punto A. El de acá arriba el A y el de abajo el B. Entonces, en el punto B la columna de agua es mayor, por ende la presión es mayor. Por eso, como la presión es mayor, es que el agua sale más lejos. Por otra parte, en el punto A tiene una columna de agua más pequeña, por ende la presión, el peso que ejerce es más pequeño. Y es por eso que el agua no sale como tan disparada como en el segundo punto, ¿sí? Y de hecho, podemos verlo acá en la formulita, fíjense. Dice, esto que está acá es presión, la P de presión, ¿ya? Esta letra que está acá es la densidad, ¿sí? Esto es característico de cada sustancia. La densidad. El que está acá es la aceleración de gravedad. ¿Se acuerdan que yo les dije que el planeta Tierra era alrededor de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado? Y lo que está acá es la altura, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos la fórmula, me está diciendo que la altura con la presión son directamente proporcionales, fíjense. Ya no es como delante, yo antes dije que el área con la presión eran inversamente proporcionales. Acá son directamente proporcionales. ¿Qué significa que dos cosas sean directamente proporcionales? Quiere decir que si a mayor altura yo voy a tener mayor presión. Directamente proporcionales. Los dos suben o los dos bajan. Si yo tengo una altura más pequeña, voy a tener una menor presión, ¿sí? Y es por eso que, como acá tengo una altura más pequeña, por encima esta columna de agua es más pequeña, tiene menor presión, por eso el agüita sale como más cercano a la botella. Por otra parte, este que tiene una mayor altura va a tener una mayor presión, por ende, por eso sale el chorrito como más lejano, ¿ya? Otro experimento bueno de hacer es un globo, hacerlo hoyitos, ¿ya? Hacerle hoyitos y después con una jeringa tirarle agua. Con eso van a poder ver que la fuerza, en este caso, no hay como diferencias de altura, pero van a ver que sale agua por todos los puntos de igual forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá dice que la presión hidrostática es la que ejerce un líquido sobre todas las paredes, ¿ya? No solamente sobre una parte, sobre una pared, no solo en los lados, no solo abajo, en todas las paredes del recipiente, un fluido que está contenido en ese recipiente ejerce presión. Por eso, en este caso, si ustedes tuvieran un globo, le hacen hoyitos y con una jeringa le tiran agua, van a ver que va a salir agua por todos lados, porque la presión de un fluido se ejerce en la totalidad del recipiente que los contiene, que en este caso es un globo, ¿sí? Y miren, acá hay un recipiente en la última imagen que tiene, en la última imagen hay un recipiente que tiene algún líquido. Quiero que se fijen en las flechas, ¿ya? ¿Por qué? Esto tiene mucho que ver, imaginen, es como si fuera una piscina, ¿cierto? Pero a mucha menor magnitud. Pero quiero que se fijen, acá el fluido ejerce presión para todos lados, para al lado, para abajo, para arriba. Pero cuidado, porque quiero que se fijen en el tamaño de las flechas. Fíjense las flechas que ejerce presión hacia los lados. Esta flecha con esta van a ejercer la misma presión. ¿Por qué? Porque ambas se encuentran a la misma altura. En este punto de acá, estas dos flechas van a ejercer la misma presión, por lo mismo, porque se encuentran ambos a la misma altura. Lo mismo para la última flecha. En esta flecha que está acá, ambas tienen la misma, en todo ese punto, la presión es igual, porque en todos esos puntos tenemos la misma altura. ¿Qué les quiero decir con esto?
que dos puntos ubicados a la misma altura tienen la misma presión. Supongamos que yo tengo acá este mismo líquido, ¿ya? Y yo les digo, acá tengo un punto A y este está a la misma altura que el punto B, ¿ya? Estos dos puntos, si yo quisiera obtener, supongamos que son dos personas que están en una piscina, ambos sumergidos a la misma altura, ¿ya? Ellos van a tener la misma columna de agua sobre ellos, por ende, al estar a la misma altura van a tener la misma presión. Si hay uno que llega hasta el fondo de la piscina, otra persona llega hasta el fondo de la piscina, él ya va a tener una presión mayor porque la columna de agua que está por encima de él va a ser mucho más grande. Pero dos puntos ubicados a la misma altura tienen la misma presión, ¿ya? Eso es súper importante. Por eso que en estos casos las flechitas eran iguales. Ahora fíjense las flechitas de arriba y de abajo. Las de arriba son mucho más pequeñas que las de abajo. La de abajo se ve que es una flecha más grande. ¿Por qué pasa eso? Porque las que están acá abajo, la altura se va viendo así, ¿cierto? Las que están acá abajo están a mucho más, y fíjense, la altura es mucho más grande que estas flechitas de acá arriba. Por eso es que las flechas de abajo salen como con mayor tamaño. Significa que allá abajo la presión del fluido es mucho más grande que arriba, ¿ya? Es importante el tamaño de las flechas, algo me representa. Por el contrario, las otras, como estaban a mismas alturas, tenían la misma presión, ¿ya? Entonces, importante. Vamos resumiendo un poco. Empezamos a ver el término de presión en general, que podía ejercer un sólido, un líquido, un gas, ¿ya? Y es la fuerza que ejerce en una determinada área, ¿ya? Después pasamos a la presión hidrostática. Dijimos que la presión hidrostática es la presión que ejerce un líquido en las paredes del recipiente que los contiene. Dijimos que a mayor altura, eso es lo más importante, a mayor altura, mayor presión. ¿Qué significa eso? Que son directamente proporcionales. Y a menor altura, menor presión. Dos personas o dos puntos que están ubicados a una misma altura y que están en agua, por ejemplo, dos personas en una piscina que están sumergidos los dos a la misma altura, van a tener la misma presión hidrostática, ¿sí? Y ahora vamos con la presión atmosférica. Seguimos trabajando con la misma idea, como con una fuerza que se ejerce en una superficie, ¿ya? Pero ¿cuál es la presión atmosférica? Fíjense, en antes era presión hidrostática, líquidos. La presión atmosférica tiene que ver con la presión que ejerce el peso de la atmósfera. ¿Qué dijimos? Que los fluidos eran líquidos y gases, y el aire es un gas, por ende también ejerce una presión. Ya eso es súper importante. Y esta presión tiene que ver con el peso de la atmósfera. Recuerden que ya dijimos, peso es una fuerza en una determinada superficie, ¿ya? Fíjense, la presión siempre está relacionada con una fuerza, y en este caso es el peso de la atmósfera. Muy similar a lo que expliqué en la piscina, ¿ya? Si yo estoy en un cerro, fíjense en las imágenes, si yo estoy en un cerro, la columna de aire que voy a tener encima mío es mucho más pequeña, ¿cierto? Ahora, si yo bajo a nivel del mar, por ejemplo, como sale la imagen 2, ¿ya? La imagen que sale agüita, si yo me pongo a nivel del mar, ¿cómo va a ser la presión de aire? Esta columna de aire por encima mío va a ser mucho más grande, por ende el peso va a ser mayor y por ende la presión también va a ser mayor. Entonces, si a ustedes les preguntaran, la presión atmosférica, ¿dónde es máxima? ¿Dónde es más grande? A nivel del mar, porque es ahí donde yo tengo esta columna de aire más grande. A medida que yo voy subiendo un cerro, por ejemplo el Everest, ya la presión va a ir disminuyendo. Entonces, a mayor altura ahora vamos a tener que la presión es menor. Ya, pero siempre imagínenselo con esta idea. Si yo estoy sumergida en agua, ¿cómo es esta columna que tengo por encima mío? ¿Pequeña o grande? ¿Ya? Si es muy pequeña, ya sea tanto para el agua o por el aire, voy a tener una presión pequeña. ¿Por qué? Porque la fuerza que ejerce ese peso es mucho menor. Entonces, fíjense acá, la imagen 2 dice, menos aire, menos presión. Más aire, más presión, porque estas columnas son más grandes. Y acá solamente dice que, por si no se nota, dice columna de aire. Aquí la columna de aire es mucho más pequeña, por ende vamos a tener menor presión, porque tenemos una menor altura. Recuerden que tenemos una menor altura. Acá tenemos una mayor presión, porque tenemos una mayor altura o una mayor columna de aire por encima nuestro. Entonces, importante, la presión atmosférica es máxima a nivel del mar.
Veamos el segundo punto, dice, se ejerce sobre todos los cuerpos inmersos en ella y varía con la altura, ya lo vimos, y con las condiciones climáticas. En condiciones normales y a nivel del mar, su valor es una atmósfera. Importante. A nivel del mar, ya tenemos que entonces es la presión máxima y se mide como una atmósfera. Yo en todos los casos anteriores le dije que la presión se medía como pascales. Ya, pero es importante que tengan claro que en física las magnitudes no se miden solamente de una forma. Por ejemplo, si ustedes quieren medir el largo de una mesa, ustedes lo podrían medir en centímetros, en metros, ¿ya? Para una misma medición yo tengo varias unidades de medida, ¿cierto? Ya, eso es importante que lo tengan súper claro. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo también es una magnitud que yo puedo medir. Y el tiempo se puede medir, por ejemplo, en segundos, yo puedo decirlo en horas, en minutos, en semanas. Semanas también es unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa para la presión. La presión, ya la unidad como la unidad general, la unidad como internacional, son pascales, pero también se puede medir en atmósferas, ¿ya? Y a nivel del mar, la presión es una atmósfera, y ahí tenemos la presión máxima, ¿sí? Resumamos un poquito entonces otra vez lo que vimos. Vimos el concepto de presión por sí solo, ¿sí? Miren, acá vamos a ver las unidades de medida, pero voy a escribir acá arriba mejor. Ya, al principio vimos la presión por sí sola y vimos que la presión era la fuerza que se ejercía en un determinado área, ¿cierto? Y vimos el ejemplo del globo, el ejemplo del clavo y de las raquetas en la nieve. Habíamos dicho que si yo tengo una mayor área, ¿ya? ¿Qué es lo que va a disminuir? La presión. Ojo, cuando yo hago esto, lo que yo estoy haciendo es que esta fuerza se mantiene constante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esta no está variando. Porque, por ejemplo, en el globo, cuando yo analicé esto que cambiaba, cuando cambiaba el área, cambiaba la presión, yo estoy suponiendo que en ambos casos ya tenga una cama de clavos o una cama con muchos clavos, ¿ya? La fuerza que se está ejerciendo sobre el globo era la misma, no cambia, ¿ya? Pero entonces, cuando yo mantengo una fuerza constante, ¿qué habíamos dicho? Que si yo aumento el área, disminuyo la presión. O viceversa, si yo disminuyo el área, aumento la presión, que era el caso del clavo. Por eso el clavo se usa con una puntita finita, porque tengo un área muy pequeña, por ende no es necesario aplicar una fuerza tan grande y tengo una presión ya mucho mayor y así es por eso que es fácil clavar, ¿ya? Eso habíamos visto primero. Después vimos la presión hidrostática, la misma idea. También seguimos hablando de presión, solamente que estamos hablando de la presión que ejercen los líquidos. Dijimos que la presión que ejerce un líquido es esta fuerza que se ejerce en las paredes del recipiente que lo contiene. Pero aquí habíamos dicho que era importante, habíamos dicho que se calculaba como, la presión se calculaba como la densidad por la aceleración de gravedad por la altura. Y habíamos dicho que a mayor presión o a mayor altura, nosotros teníamos mayor presión, ¿ya? Imaginarse esta idea. Si yo me meto en una piscina y tengo una columna de aire muy grande encima mío, voy a tener una gran altura de agua. Por ende, voy a obtener una mayor presión en mi cuerpo, ¿cierto? Y finalmente vimos la presión atmosférica, muy similar a la presión hidrostática. Si tengo una columna de aire pequeña, tengo una pequeña presión, porque el peso que tengo encima mío es mucho más pequeño. Si yo tengo una gran columna de aire encima mío, el peso de todo ese aire es mucho mayor, porque esta columna es mucho más grande. Por ende, ya voy a tener una mayor presión. Pero fíjense que en todos los casos, en la gran mayoría, la fuerza tiene que ver con el peso, ¿ya? En este caso es el peso de la atmósfera, en los líquidos es el peso del líquido, ¿ya? Y en el primer caso vimos, bueno, ahí vimos fuerza externa. La fuerza externa me refiero a una fuerza que aplica, por ejemplo, mi mano. Pero vimos el caso de las raquetas, que ahí, ¿cuál era la fuerza que ejercía presión? Era el peso. Ustedes en este momento que están sentados viendo la clase, ustedes están ejerciendo una presión sobre la silla, porque ustedes tienen un peso, su peso es una fuerza, por ende yo estoy ejerciendo presión sobre la silla también, porque yo también estoy sentada, ¿ya? Y las unidades de medida, como se las mencioné anteriormente, yo les dije, por ejemplo, cuando ustedes quieren medir el largo de una mesa para hacer algo, por ejemplo, en la casa,
¿ya? O quieren medir, no sé, el tiempo, ver el tiempo, dijimos que las magnitudes se pueden medir en tienen más de una unidad de medida. Por ejemplo, metros, centímetros, el tiempo dijimos segundos, minutos, horas. Bueno, lo mismo pasa para la presión. La presión se puede medir de varias formas, ¿ya? ¿Cuál es la forma, chicos? ¿Cuál es la forma como internacional? Los pascales, ¿ya? La unidad internacional de la presión, ¿ya? Son los pascales, pero también lo puedo medir en atmósferas o en milímetros de mercurio. Y acá tengo la conversión. Nosotros habíamos dicho que la presión atmosférica, ¿ya? A nivel del mar es una atmósfera. ¿Y una atmósfera a cuánto equivale en pascales? A 101.325 pascales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podríamos decir que a nivel del mar yo tengo la presión igual a una atmósfera, o podría decir que la presión a nivel del mar es de 101.325 pascales. Es lo mismo, ya solamente que en unidades de medida diferentes. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una regla, ya, de 1 metro, tiene 100 centímetros, es exactamente lo mismo, estoy relacionando, sigo midiendo lo mismo pero con diferentes unidades de medida, ¿ya? Entonces, una atmósfera corresponde a 101.325 pascales y a 760 milímetros de mercurio. Ahí yo les puse el nombre y la abreviación, ¿ya? Importante. Y las unidades de medida, acá hay que analizar un poquito. Esta P, acuérdense que es presión, por ende la presión se mide en lo que tenemos escrito acá arriba, en pascales, en atmósfera, en milímetros de mercurio. Pero las unidades de medida de la fuerza, yo se los dije, las unidades de medida de todas las fuerzas se miden en newton, por eso una N, ya lo dijimos al principio de la clase. Y el área se mide en metro cuadrado. ¿Por qué el área se mide en metro cuadrado? ¿Ya? Esto es importante. Por ejemplo, supongamos, acá yo tengo mi celular, ¿ya? Si yo quiero medir solamente esto, ¿ya? Voy a tener solamente una dimensión, ¿cierto? Y voy a decir, esto mide, no sé, 10 centímetros, un ejemplo. Pero yo para sacar la superficie o el área de algo, tengo que considerar este lado y el lado de acá. Tengo una dimensión, dos dimensiones, largo y alto. Es por eso que es metros elevado al cuadrado, porque estoy calculando largo por alto. Esto mide, no sé, 10 centímetros y esto 5 centímetros. Entonces ustedes multiplican largo por alto y obtienen el área, por ejemplo, en este caso del celular. Ya, lo mismo pasa acá. Como estoy multiplicando superficie, ya siempre van a ser dos dimensiones, es que es al cuadrado. Ya, y también dijimos que en sistema internacional, que es como el que más se usa, es pascales. Y el área en sistema internacional es en metros cuadrados, SI, sistema internacional. ¿Ya? Entonces, yo también podría, fíjense, yo les dije que la presión se medía en pascales. La fuerza se mide en newton y el área en metro cuadrado. Por ejemplo, yo podría decir que pascales es lo mismo que yo escriba newton partido en metro cuadrado, ¿sí? Es importante ya ir haciéndose como un resumen. A ustedes no le van a preguntar específicamente en qué se mide la fuerza, en qué se mide el área, ¿ya? Pero es bueno que nosotros tengamos conciencia de en qué se miden las cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, después la presión hidrostática. Acá yo les puse por separado. Así se mide la densidad. Recuerden que esta letra, fíjense que no se vayan a confundir. Esto que está acá es una P minúscula de presión. Esta otra que parece una P, en realidad es una letra griega que se llama ρ, ¿ya? Que se usa para densidad, que ya la habíamos visto. Acá está la unidad de medida de aceleración de gravedad y la altura se mide en metros, ¿ya? Pero importante recordar que la presión se mide en pascales en sistema internacional, pero también se puede medir en atmósferas y en milímetros de mercurio. Recordar que las fuerzas, porque también más adelante las vamos a analizar, que las fuerzas se miden en newton, en sistema internacional, ¿ya? Eso con respecto a las unidades de medida. Entonces, siempre que ustedes escuchen hablar algo de pascales o de atmósfera, ustedes van a decir, están hablando de presión. Por eso es bueno de repente saber en qué se miden las cosas, más que para temas de cálculo, sino que en algún momento puede de repente que un enunciado no te diga específicamente la presión es tanto. Te va a decir, si hay 5 pascales, tanto,
le están diciendo la unidad de medida. Ustedes tienen que saber entonces que si me están hablando de pascales, me están hablando de presión. No siempre ya las preguntas son tan explícitas. ¿Ya? Bueno, con eso hemos terminado con las unidades de medida. Ahora yo les voy a dejar, acá hay un ejercicio que lo quería revisar, pero se los voy a dejar a ustedes de desafío y lo vamos a revisar la próxima clase, ¿ya? Le está diciendo que calculen la presión, ¿ya? En dos puntos distintos, a 2 metros y a 0,8 metros. Por ejemplo, supongamos que acá hay 0,8 metros de profundidad y acá hay 2 metros de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que te están pidiendo? Acá te dan la densidad del agua. Te están dando este dato, te lo dan. Recuerden que esto que está acá es 9,8. Y la altura tienen que calcular primero con este que está aquí y después con este que está acá. Y con esto van a poder corroborar que en realidad el numerito que les va a dar es mayor cuando yo tengo mayor altura. ¿Ya? Este va a ser un desafío para ustedes y lo vamos a revisar en la próxima clase. Y ahora yo les quiero mostrar un video, ¿ya? En donde salen algunos experimentos sobre presión. Para la gente que le haya quedado alguna duda, quizás con estos experimentos les puede quedar un poquito más claro. En la descripción del video que ahora están viendo hay dos videos. Va a estar este porque este vamos a ver un pedacito, no lo vamos a ver entero, ¿ya? Entonces, voy a mostrar un pedacito, pero van a dejar en la descripción del video el link para que ustedes lo vean entero y va otro video incluido que es de presión atmosférica. Son puros experimentos de presión atmosférica, por favor, para que los vean, ¿ya? Así que voy a poner este video, no lo vamos a ver entero, pero sí para que vean una o dos experiencias. Si hablamos de torricellis, milímetros de mercurio, libras por pulgada, milibares, atmósferas o pascales, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de algún dialecto completamente desconocido en la cultura occidental, doctor. No, para nada. Estamos hablando de presión. Porque todas esas son formas de medirla. ¿Pero qué es la presión? Y la presión es tener que entender todo lo que usted dice permanentemente, doctor. Pero por favor, no sea tan impertinente, ¿quiere? Una primera aproximación es que una fuerza se reparte en la superficie sobre la cual actúa. La presión mide este reparto y se define como la fuerza aplicada perpendicularmente sobre cada unidad de superficie. O sea, doctor, que una fuerza aplicada sobre una superficie pequeña ejerce mayor presión que sobre una superficie más grande. Exacto. Cada vez que un objeto ejerce una fuerza sobre otro por algún tipo de contacto, estará ejerciendo una presión. Ah, es como cuando las mujeres van al campo con esos coquetos taquitos largos y quedan clavadas en la tierra, ¿no? Que no puede salir. Precisamente, al ser una superficie muy pequeña, estará ejerciendo una gran presión. Nosotros, por el solo hecho de estar parados, ejercemos una presión sobre el piso. Y también el aire ejerce una presión sobre nosotros, nos presiona. Hoy vamos a ver cómo actúa la presión y lo vamos a hacer a través de una serie de experiencias. Y como siempre, doctor, con la invaluable colaboración de estos dos servidores. Por supuesto. Bah, me lo temía, me lo temía. La ciencia de la presión. ¿Por qué el clavo clava? ¿Por qué el martillo clava el clavo? ¿Por qué puedo clavar un clavo en la pared? Parece que el doctor está en la etapa de los porqués, ¿eh? Pero por favor, haga un poco de silencio, aunque sea una vez. Antes de responder, vamos a realizar una experiencia previa. Señor de allá, le pido que presione sobre el pecho del señor de acá con la punta del dedo. Sí, ¿cómo no? ¡Ay! Eso duele, ¿qué hace? Sí, me obligó. ¿Qué está diciendo? Tranquilos, tranquilos. Efectivamente, el dolor del señor de acá era muy intenso. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora le pidiera al señor de allá que presionara con la misma fuerza, pero en lugar de hacerlo con el dedo, lo hiciera con toda la palma de la mano? Doctor, quizá no sea necesario que lo sepamos hoy mismo. Podríamos hacerlo en otra oportunidad que seguramente nos faltará. Señor de allá, proceda. ¿Cómo no, doctor? ¿Y qué pasó? No, nada, absolutamente nada. Así es. ¿Por qué? Oh, y dale con los porqués. En el primer caso, al aplicar la fuerza con su dedo, lo hizo sobre una superficie muy pequeña, por lo tanto se ejerció una gran presión. O sea que en la segunda oportunidad aplicó la misma fuerza sobre una superficie más grande y la presión entonces fue menor. Efectivamente, por eso decimos que la fuerza es la presión multiplicada por el área sobre la cual se aplica. Claro, es como el caso de las mujeres y los taquitos que hablábamos anteriormente, que quedaban enterrados ahí en la tierra. Es así, pero ahora le pido por favor, señor de allá, que clave un clavo. ¿Cómo no?
Yo soy un carpintero aficionado, así que esto me va a resultar muy sencillo. Mire. Muy bien. ¿Qué le parece? Ahora le pido que repita la operación, pero con el clavo con la cabeza hacia abajo. ¿Con la cabeza para abajo? Clavo invertido. Esto va en contra del decálogo del buen carpintero, doctor. Le pido que al menos lo intente, es en favor de la ciencia. No lo intentamos, pero... No, pero esto es imposible. No, este invento del clavo invertido no va a andar, doctor. Así es, no se puede. En el primer caso, está ejerciendo la fuerza sobre una superficie mínima, que es la punta del clavo, con lo cual la presión es máxima. En el segundo caso, la superficie es mucho mayor en la cabeza del clavo, con lo cual la presión no es suficiente. Claro. Sería como la diferencia que hay entre un taco de calzado femenino y un taco de calzado masculino. Efectivamente, el ejemplo ya resulta un poco repetitivo, pero es válido al fin. No, este hombre ya no sabe qué inventar con el tema este del clavo invertido. Es cualquier cosa. Ya, entonces ahí vimos dos experiencias, que fue la del clavo que yo les mencioné inicialmente y una que tiene que ver con el dedo. ¿Ya? Como les había comentado, los links de este video completo va a estar en la descripción de ahora y va a ir adjunto otro link de otro video que habla, son puras experiencias pero de la presión atmosférica. Para si a alguien le quedó alguna duda, quizás viendo estos videos se aclaran un poco, ¿sí? Entonces con esto hemos finalizado la clase de hoy que tenía que ver con la presión. Empezamos con mecánica de fluidos y vamos a seguir con este tema avanzando en las próximas clases, ¿ya? Entonces espero que estén súper bien. Nos vemos entonces el próximo sábado.